Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres un fanático de las series turcas, de las historias que te roban el aliento y de los romances que parecen sacados de una película de Hollywood, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido las redes sociales, que ha hecho suspirar a miles de seguidores y que ha generado innumerables debates: la supuesta declaración de amor de Can Yaman a Demet Özdemir en todos los idiomas. Si has leído bien, en todos los idiomas. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de este rumor que ha capturado nuestra imaginación? Prepárense para un viaje por el fascinante mundo de estas dos estrellas, sus carreras, su química innegable y, por supuesto, la verdad detrás de esta audaz afirmación. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Es gratis, nos ayuda muchísimo y así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de sorpresas y exclusivas. La noticia de que Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su físico, supuestamente le declaró su amor a Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci, en todos los idiomas, ha sido uno de los rumores más comentados y persistentes en el universo del entretenimiento turco y global. Para entender la magnitud de este supuesto gesto, debemos primero ponernos en contexto. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja de moda a nivel internacional gracias a su participación en Erkenci. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que traspasaba la pantalla y se trasladaba a la vida real, al menos para la percepción de sus fans. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron casi de inmediato, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas juntos y la manera en que se miraban, se sonreían, se complementaban. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno. La historia de Sanem, una aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo exitoso, conquistó audiencias de diversas edades y culturas. La química entre Can y Demet era la columna vertebral de este éxito. Sus escenas románticas, sus discusiones apasionadas, sus momentos de ternura, todo era creíble y cautivador. Los fans se enamoraron no solo de los personajes, sino de la pareja que formaban Can y Demet. Y es precisamente esta adoración por la pareja ficticia la que dio pie a la esperanza de un romance real. Ahora, volviendo al tema central, la declaración de amor en todos los idiomas. Si bien es cierto que Can Yaman ha demostrado ser un actor muy expresivo y carismático, y que su admiración por Demet es evidente en muchas de sus declaraciones y gestos públicos, la idea de una declaración en todos los idiomas suena, cuanto menos, poética y grandiosa. ¿Qué significa realmente esto? Se refieren a que él ha aprendido frases de amor en múltiples lenguas para decírselo a ella. ¿O es una metáfora de la universalidad de sus sentimientos, de cómo su amor trasciende las barreras lingüísticas y culturales? Los rumores se intensificaron especialmente durante la época en que trabajaban juntos y poco después de que terminara la serie. Can Yaman, conocido por su personalidad magnética, solía ser muy abierto sobre su admiración por Demet. En entrevistas, no dudaba en elogiar su profesionalismo, su talento y su belleza. Y en redes sociales a menudo compartía momentos, a veces sutiles, a veces más explícitos, que hacían pensar a los fans que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional entre ellos. Sin embargo, la realidad de las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo es más compleja de lo que parece desde fuera. Si bien hubo mucha especulación, y aunque Can y Demet compartieron momentos muy bonitos públicamente, y aunque ambos expresaron públicamente lo mucho que se valoraban mutuamente, nunca se confirmó oficialmente un romance. Es posible que la frase en todos los idiomas sea una exageración, una forma en que los fans, o la prensa, quisieron describir la intensidad de lo que percibían como su amor. O quizás en algún momento Can se intentó hacerle saber a Demet, de diferentes maneras y con diferentes palabras, lo mucho que la apreciaba, y esa intensidad se tradujo en esta idea de todos los idiomas. Pensemos en la posible veracidad de esto. Can Yaman es un actor que ha ganado fama internacional. Ha trabajado en proyectos que han sido doblados y distribuidos en muchos países. Es probable que se haya encontrado en situaciones donde ha tenido que comunicarse en inglés, o incluso en otros idiomas para promocionar su trabajo. Si él sentía una conexión especial con Demet, es concebible que haya querido expresarlo de formas creativas. Un mensaje escrito en diferentes alfabetos, un vídeo editado con frases de amor en varios idiomas, o simplemente palabras sinceras dichas en el idioma que ambos entendieran, acompañadas de gestos que hablasen por sí solos.
Los fans de Erkencikus anhelaban que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Cuando una química es tan poderosa en la pantalla, es natural que el público quiera verla florecer fuera de ella. Y en este caso, la especulación fue alimentada por muchos factores. Ambos eran jóvenes, exitosos, atractivos y parecían disfrutar genuinamente de la compañía del otro. Las fotos juntos fuera del set, los comentarios en redes sociales, las apariciones en eventos juntos, todo contribuía a construir esta narrativa de un amor prometedor. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, muchas cosas se magnifican y se distorsionan. Lo que para una persona puede ser una amistad muy profunda y un gran respeto profesional, para el público puede interpretarse como el inicio de una gran historia de amor. La frase "le declaró su amor en todos los idiomas" podría ser una forma poética de describir la magnitud de los sentimientos que los fans creían que existían, o quizás la forma en que Can expresaba su afecto de maneras creativas y universales. Por ejemplo, imagine que Can Yaman, en una cena privada, decide hacer un brindis por Demet. Podría usar frases en turco, inglés, italiano, y quizás hasta frases románticas famosas en español o francés que haya aprendido. Todo esto combinado con una mirada sincera y un apretón de manos, podría ser interpretado por alguien presente como una declaración de amor en todos los idiomas. O quizás él haya tenido detalles para ella que trascendieran las palabras, como regalos personalizados con mensajes en diferentes lenguas, o incluso haber creado una compilación de clips o música que representara su conexión de manera global. Lo cierto es que aunque la declaración pública y formal de amor en cada idioma del mundo nunca se confirmó, la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue innegable. Ambos han seguido adelante con sus carreras, y han tenido otras relaciones sentimentales. Sin embargo, el recuerdo de su paso juntos por Erkencikus y la química que compartieron sigue vivo en el corazón de muchos fans. Y es precisamente esa memoria la que mantiene vivo el interés en este tipo de rumores. Podemos analizarlo desde la perspectiva de la comunicación no verbal. El lenguaje corporal, las miradas, los gestos, la forma en que se tocan o se abrazan, todo ello comunica mucho más que las palabras. Y en el caso de Can y Demet, esa comunicación era increíblemente potente. Quizás él no necesitó hablar en 50 idiomas diferentes para hacerle saber a Demet cuánto significaba para él. Tal vez un solo gesto o una sola mirada, dicha en el idioma universal del amor, fue suficiente. La expresión en todos los idiomas podría ser una forma de decir que su amor o su admiración eran tan profundos que no se limitaban a las palabras, sino que abarcaban la esencia misma de la conexión humana. Una conexión que se entiende en cualquier rincón del mundo, sin importar la lengua que se hable. Es fascinante cómo las historias de amor, ya sean reales o percibidas, capturan nuestra imaginación. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, su historia, o al menos la historia que sus fans imaginaron para ellos, fue tan cautivadora que los rumores sobre declaraciones de amor en todos los idiomas siguieron circulando y generando interés. Es un testimonio del poder de la química en pantalla y de la conexión que los actores pueden forjar con su audiencia. Para concluir, la idea de que Can Yaman le declaró su amor a Demet Özdemir en todos los idiomas, si bien puede ser una exageración o una interpretación poética, refleja la intensa conexión que los espectadores percibieron entre ellos durante su tiempo en Erkencikus. La química innegable, los gestos públicos y la admiración mutua palpable alimentaron la esperanza de un romance real. Aunque nunca se confirmó oficialmente una declaración de amor en un sentido literal y masivo, la fuerza de su vínculo, tal como fue percibido por el público, ha dejado una marca imborrable en la historia de las series turcas. Sea cual sea la verdad exacta, la historia de Can y Demet, alimentada por la imaginación de sus fans, sigue siendo un capítulo emocionante en el mundo del entretenimiento. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado este fascinante rumor sobre Can Yaman y Demet Özdemir, analizando la química que compartieron y la posibilidad de una declaración de amor tan grandiosa. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de estas dos estrellas. Agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros hasta el final. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo algo más que amistad? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios, leemos cada uno de ellos y nos encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.